Ok, bueno, pues entonces vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy eh, con este filósofo tan controvertido que es Friedrich Nietzsche y se pronuncia así, Nietzsche, con la E al final, porque es alemán. La Ujú. pronunciación que luego se escucha que le dicen Nietzsche es Ajá, por influencia del inglés, ¿no? Que ya ven que en inglés la E del final no, como que no no se se pronuncia. pronuncia. Ujú. Ajá, Pero pues este es alemán, entonces sí se dice Nietzsche. ujú. Ok, perfecto. Em, y bueno, pues Nietzsche nació en una ciudad en Alemania llamada Rocken en 1844. Fue hijo de un pastor protestante que murió relativamente joven, a los 35 años. Y Nietzsche, pues desde chiquito se quedó sin sin su figura paterna, ¿no? Pero aún así, tuvo una educación religiosa muy fuerte y pues era un niño muy obediente y muy devoto y también muy inteligente, y muy sensible a las cuestiones artísticas. Cuentan ahí las anécdotas que desde los 10 años ya escribía poemas y de los 12 años, escribe su primer ensayo filosófico, ¿no? Ah, bueno, y Ah, desde antes más joven, toca el piano. Este, la música va a ser algo que lo va a acompañar a lo largo de toda su vida. Eh, Incluso llegó a componer obras musicales que pueden buscar en YouTube por si les da curiosidad escuchar sus composiciones, ¿verdad? ok. Era, era un tipo físicamente bastante fuerte, pero muy enfermizo. Este, tenía dolores de cabeza constantes y fue algo que lo acompañó durante toda su vida. Pero bueno, em, a los 20 años, Nietzsche deja su pueblo natal y se va a la ciudad de Bonn, donde estudia teología, como quería su mamá. Eh, Sin embargo, Nietzsche era un estudiante medio loquillo y tiene una vida universitaria bastante turbulenta, llena de borracheras y fiestas y cosas así. Eh, y en alguna de esas fiestas y em, convivencia con con otras mujeres, pues llega a contraer sífilis. Ah, bueno, ya La sabemos por F. qué estaba medio loquito, ¿verdad? Sí, sí. O sea, de hecho, él sufre de esta enfermedad, de esta infección de transmisión sexual durante toda su vida y parte de sus problemas mentales que llega a tener en su vejez se deben a la sífilis, porque Así, claro. ataca el sistema nervioso, ¿no? Sí, así es. Bueno, al siguiente año deja sus estudios de teología, se va a la ciudad de Leipzig y se pone a estudiar ahí filología. ¿Saben lo que es la filología? Ay, sí, qué horror, pobrecita, ni que sea de viejita. ¿Les suena? Es el estudio de las lenguas antiguas, básicamente del griego y del latín. Entonces, bueno, Nietzsche ahí estudia filología, es algo que le gusta mucho y también descubre la filosofía de Schopenhauer. No es que conozca a Schopenhauer así directamente, sino que pues encuentra con uno de sus libros eh, en una librería y cuenta las anécdotas que Nietzsche se alegró mucho de haber descubierto este tipo de filosofía y que pasó 2 semanas encerrado en su cuarto leyendo a Schopenhauer de principio a fin. Pero bueno, 2 años después em, realiza su servicio militar, donde tiene pues un accidente, se cae del caballo, tiene una herida muy grave y se pasa casi un año en convalecencia, en recuperación, ¿no? Después de haber terminado su servicio militar, em,
en su vida universitaria, bueno, regresa a la vida universitaria y conoce a Wagner, al famoso músico alemán Richard Wagner, con el que tiene una relación muy, muy estrecha. O sea, ambos se caen muy bien y Nietzsche cree que Wagner va a poder realizar en la música lo que él está realizando en el ámbito filosófico, ¿no? Ya veremos ahorita de qué consiste todo este rollo. Y a los 25 años, bueno, 24 a 25 años, o sea, muy jovencillo, obtiene una cátedra universitaria en la Universidad de Basilea, en Suiza. O sea, ella era pues un tipo muy, muy inteligente desde muy joven, pues como para obtener su puesto universitario desde los 25 años, ¿no? Incluso ni siquiera tuvo que hacer un doctorado como tal. O sea, él tiene el título de doctorado, pero nunca tuvo que hacerlo. Lo único que hizo fue presentar artículos que ya había publicado sobre estudios sobre Homero y algunos otros autores clásicos. Y la universidad pues, le dijo, están muy padres tus artículos, toma un doctorado. O sea, así de buen filólogo era Nietzsche. Mm. Y en esta época, en su juventud, es cuando empieza a plantear algunas ideas. En esta exposición he querido tomar un camino diferente a como suelo hacerlo, que generalmente primero les cuento toda la vida y luego la filosofía. Entonces vamos a detenernos ahorita en este momento de la vida de Nietzsche, en sus obras tempranas para ver lo que pensaba y luego continuamos platicando sobre su vida un poquito, ¿va? Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que comienza a pensar Nietzsche sobre los antiguos griegos? Ya ven que les dije que Nietzsche es filólogo, o sea, que estudia a los antiguos griegos Gracias. y a los romanos. Y sus primeros trabajos tienen que ver con la tragedia griega. Él realiza algunas hipótesis sobre cómo es que surge la tragedia griega y de ahí saca consecuencias filosóficas bastante interesantes. La tragedia griega es el presidente básicamente del teatro, ahí lo conocemos, pero era un poco diferente. Originalmente la tragedia viene de em, ¿cómo diría? Ciertas cuestiones religiosas, ciertos ritos al dios Dionisio. Ajá. ¿Alguna vez han escuchado sobre el dios Dionisio? Ujú. Que es el dios griego del vino y de la fiesta y de el cotorreo y todas estas cosas, ¿no? Entonces, según Nietzsche, originariamente había unos ritos al dios Dionisio que consistían en gente que se ponía ebria hasta más no poder y cantaba y danzaba y pues hacía locuras, ¿no? Eh, Poco a poco, con el paso del tiempo, a estos cantos y estas danzas tomaron la forma de que había un grupo de personas que cantaban alguna cosa y luego otro les respondía a esos cantos, ¿no? Como si fuera una especie de líder de esos cantos. Este tipo de rituales se fue purificando, por decirlo así, hasta que se creó una cosa llamada coro. El coro pues era un conjunto de personas que cantaban y por el otro lado se presentaba un héroe que era el que le respondía. O sea, todo esto así como cantadito, ¿no? Con el paso del tiempo, ya muchos siglos después, se fueron haciendo más personajes. O sea, no nada más era el coro y el héroe, sino que empezó a haber más personajes. Posteriormente desapareció el coro y se quedaron los personajes, y así es como nace el teatro, pues tal y como lo conocemos el día de hoy, ¿verdad? Pero bueno, pues ese es el origen. Y Nietzsche ve
en esta tradición algo muy interesante. Él dice que originalmente el coro representaba al dios Dionisio o jugaba el papel de lo dionisiaco. Y bueno, como ya les había comentado, Dionisio es el dios del vino, de la fiesta, del cotorreo, etcétera. Y representa lo caótico, lo irracional y lo indiferenciado, ¿no? Eh, y para Dionisio, o sea, la verdad que encarnaba Dionisio era que la vida no tiene sentido, que la vida es puro caos, es pues pura cosa irracional, pura pasión, etcétera, ¿no? Y el héroe, por su parte, representaba lo apolíneo, o sea, representaba al dios Apolo, que era el dios de la música, del arte, del sol, de lo luminoso, o sea, como la contraparte de, de Dionisio, que representa lo ordenado, lo racional, lo individualizado, lo particular, o sea, todo lo que es como claro, ¿no? Y el dios Apolo como que da un cierto sentido al sinsentido de la vida. Entonces, para Nietzsche, el arte griego estaba compuesto de estas dos fuerzas que Nietzsche identifica en la forma de dioses griegos. Está la fuerza caótica, que es Dionisio, y está la fuerza racional, que es Apolo, ¿no? Entonces, para Nietzsche, lo apolíneo y lo dionisiaco se juntan para crear el arte griego. Y ese arte griego es un arte, pues, que, que hace justicia tanto a las pasiones humanas más desbordadas como a la racionalidad. O sea, como que está en equilibrio, ¿no? Alguna vez yo tuve que exponer esto de la tragedia griega en una clase en la universidad y les preguntaba a los alumnos, ¿ustedes qué son más, apolíneos o dionisiacos? Y también les puedo preguntar a ustedes, ¿cómo se identifican más? O sea, ¿sienten más la fuerza apolínea o la fuerza dionisiaca? Yo la apolínea. Está bien, está bien. Sí, la Yo realidad soy sí. más racional, todo eso, Yo este, también, lo apolíneo. Sí, sí, sí. Como tú, que Lorita, Sí, sí, también, Tere. también. ajá, Como que en tú, general Gon, la familia Hisholt y las personas alrededor somos apolíneos, ¿no? sí. Este, Tú también, Gons. yo también, sí, totalmente. Ujú. Y el Pero deber bueno, ser. Ajá, sí, ajá, como debe que es ser. como Kant, ¿no? Ajá, sí, que Exacto, es lo claro. racional y todo. Ujú. Sí, Somos como Kant, exacto. Pues Nietzsche dice que lo chido es que estén en equilibrio. equilibrio, ¿no? Que si hay uno que está más que el otro, o sea, si somos demasiado dionisíacos, pues entonces vamos a caer en los excesos de las pasiones, ¿no? Pero dice que si somos demasiado apolíneos, entonces vamos a caer en los excesos de la neurosis, por ejemplo, ¿no? Del deseo de orden extremo. Ujú. Pero los griegos, según este filósofo, pues tenían un cierto equilibrio en estas dos cuestiones vitales o estas dos fuerzas vitales, por llamarlo de algún modo. Y en todo caso, de esto, Nietzsche saca una teoría de la verdad que es bastante curiosa. Em, la visión clásica de la verdad, o sea, la que predomina en pues, casi todos los filósofos, es que la verdad es la correspondencia entre un pensamiento y la realidad. O sea, si yo pienso que las manzanas son rojas y verdes, y en efecto las manzanas son rojas y verdes, entonces pues tengo un pensamiento verdadero y ya, o sea, es la visión clásica y pues uno diría, pues sí, ¿no? Suena bastante lógico, ¿no? Pero a Nietzsche no le interesa esta visión clásica, sino que él piensa que hay verdades más profundas o más importantes
y que son importantes, que son las verdades que tienen la capacidad de transformar el al sujeto. sujeto. Por eso uno puede preguntarse, junto con Nietzsche, ¿qué prefiero? ¿Vivir una vida tranquila o conocer la verdad? El día los griegos prefieren conocer la verdad. O sea, los griegos, como tienen este equilibrio entre lo dionisiaco y lo apolíneo, saben aceptar las verdades duras de la vida y saben bailar y cantar ante esas verdades tan duras. Y el mito que representa más esto y que le gusta mucho a Nietzsche es el mito de Sileno, que ya se los platiqué la clase pasada con Schopenhauer, pero lo recordamos rapidísimo, ¿no? Que está el rey Midas y el rey Midas sabe que Sileno, que es un sátiro, es un ser mitológico, él sabe que Sireno es un sátiro muy sabio y entonces manda a que lo atrapen para hacerle preguntas, ¿no? Entonces ya lo atrapan sus guerreros y el rey Mías le pregunta a Sileno, oye, Sileno, dime, ¿qué es lo mejor que puede hacer el hombre, ¿no? Y Sileno riéndose del rey Midas, haciendo burla de él, le dice, lo mejor para un hombre, para ti, es no nacer. Y si ya has nacido, de haber nacido ya, lo mejor es morir lo más pronto posible. Este es un mito, como que revela, según Nietzsche, esa verdad transformadora. O sea, que te das cuenta que la vida no tiene sentido, que la vida es una desgracia o es una tragedia, este, y que pues que lo mejor es no haber nacido, y si ya naciste, pues mejor sería morirte lo más pronto posible, ¿no? Bueno, pues uno diría, ok, está bien, está muy triste, ¿no? Pero según Nietzsche, los griegos eran capaces de afrontar este tipo de verdades eh, sin huir a ellas, ¿no? Y ahí viene bueno, aquí empieza la crítica a la sociedad contemporánea. Nietzsche cree que nosotros, los seres humanos contemporáneos, no somos capaces de aceptar estas verdades y que preferimos vivir nuestra vida tranquilamente, aceptando falsedades o mentiras, en lugar de enfrentarnos al sinsentido de la vida, ¿no? Entonces, desde ese planteamiento, desde los griegos, Nietzsche va a empezar a hacer su crítica a la cultura. Pero antes, ¿hay alguna duda con respecto a este planteamiento general, como esta introducción general? Sí, a mí se me Mm, hace Bueno, como déjame. irte a los extremos. O sea, ciertamente la visión clásica, que es la parte de realidad, a mí me Mm, parece bien, digamos. mm, Y la visión nietzscheana es, digamos, la capacidad para transformarse el sujeto, pero también tendría que tener, creo yo, una visión clásica dentro de eso para que hubiera el tal equilibrio, ¿no? O no estoy sí, entendiendo bien. sí, 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 totalmente. En general, Nietzsche no negaría la visión clásica, pero él Ok. diría, pues esa verdad, pues qué, o sea, es como la verdad de todos los días, como que él dice, pues no tiene mucho chiste, pues es una simple correspondencia y ya. O sea, como que lo que le criticaría a los filósofos es por qué se entretienen tanto pensando en esa correspondencia, ¿no? O sea, porque él piensa que lo que interesa son las verdades que te transforman como sujeto, no las verdades tipo las manzanas son rojas, ¿no? Ah, bueno, sí, ok. O no las verdades tipo 2 más 2 son 4. Ujú. O sea, muchos filósofos se han roto la cabeza intentando explicar cómo es posible el conocimiento de ese tipo de cosas, ¿no? Y Nietzsche dice, no, eso está rechafa, ¿no? Las verdades realmente importantes son las que te transforman. Entonces, ¿para qué estudiamos las otras,
las verdades así como chafitas, ¿no? Vamos a estudiar las, las realmente importantes, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, sí, o sea, Nietzsche tiene su concepto muy particular de lo que es la verdad importante, ¿no? Y de ahí va a partir a hacer una crítica. Ahora sí, yo les había comentado que Nietzsche es uno de los filósofos más críticos que existen y va a empezar a hacer una crítica de todo lo que se le ponga enfrente, ¿verdad? Lo primero que va a decir es, hay una decadencia cultural en bueno, en la cultura occidental. ¿Y por qué es esto? Ok, ahora sí vamos a continuar después de este pequeño percance, ¿verdad? Sí, no importa. Total, pues que Nietzsche va a hacer una crítica a a toda la cosmovisión occidental, o sea, no nada más a la filosofía, sino en general a toda la cultura occidental, que según él está en decadencia, porque él cree que lo apolíneo ha predominado sobre lo dionisiaco y se ha impuesto la razón. O sea, según él, los griegos estaban a todo dar porque tenían su equilibrio entre lo dionisiaco y lo apolíneo, ¿no? Pero nuestra cultura es una cultura de lo apolíneo, casi, casi, ¿no? O sea, los europeos, bueno, la cultura europea es una cultura mucho de la razón. Y pues sí, nada más hay que pensar un poco que pues el éxito de la ciencia justo pues se debe a una visión racional del mundo. Ujú. Em, y en realidad Nietzsche piensa que todo esto tiene culpas Sócrates, que Sócrates como uno de los padres de la filosofía, eh, queriendo racionalizar todo, mata una parte de nuestra experiencia humana, que es la parte dionisiaca, ¿no? O sea, la parte de nuestras pasiones, de nuestras emociones y todo esto. Entonces, al quitar una parte de la experiencia, lo dionisiaco se nos queda como pues desequilibrado nuestra forma de ser, ¿verdad? Y bueno, pero pues ¿cuál es el problema, no? O sea, uno dice, sí, que muy apolíneo, pero pues ¿cuál es el problema? Bueno, pues lo que va a decir Nietzsche es lo siguiente. En primer lugar, cuando queremos hacer todo racional, la razón convierte el devenir en conceptos fijos. Y si ustedes se dan cuenta, casi no hay filósofos del devenir en la historia de la filosofía. O sea, está Heráclito, que él sí dice que todo cambia y ta, ta, ta. Y luego desde Heráclito está Hegel nada más. Pero casi no hay filósofos que intenten explicar el movimiento y el devenir. En general quieren ponerlo todo en conceptos fijos. Y cuando pones las cosas en conceptos fijos, pues terminas matándolas. Es como querer congelar algo, ¿no? Y lo que piensa Nietzsche es que, pues sí, cuando tú quieres pensar todo a través de conceptos, pues tu pensamiento se vuelve como muy cuadrado, el cambio se te dificulta, eres incapaz de aceptar el devenir de la vida, los cambios, etcétera, ¿no? Gons, ahora hay actuales filósofos que hablan del devenir o no, o tampoco ya. Sí. Ahorita sí ya hay varios. Está un filósofo llamado Henry Bergson, que lo vamos a ver en su momento. Él habla mucho sobre el cambio. Pero pues Ujú, justo viene un poco de la crítica que hace Nietzsche al pensamiento occidental. ujú, Eh, Otro punto es que
para la razón, entonces lo abstracto se convierte en lo valioso y lo verdadero, y lo concreto en lo imperfecto y lo falso. Aquí se me fue una letra. Ujú. Lo falso, ¿no? Em, ahorita voy a explicar un poquito más. Y en último término, la razón busca comprenderlo todo, o sea, se vuelve soberbia, ¿no? Busca abarcarlo todo. Y las consecuencias de esta es que hay una desvalorización de la vida concreta, o sea, de la vida real, y una desvalorización de lo corporal. Y esto es algo muy importante. O sea, piénsese, por ejemplo, que para Platón el cuerpo es la cárcel del alma. Y esta es una visión que va a estar en Occidente durante muchísimos siglos, ¿no? O sea, debido al predominio de lo apolíneo, se va a desvalorizar el cuerpo, se va a desvalorizar las emociones, se van a desvalorizar las pasiones humanas y se va a intentar hacer a un ser humano casi, casi meramente racional, ¿no? Los filósofos van a decir que solamente lo racional es lo bueno y todo lo irracional del ser humano lo van a intentar cubrir, lo van a intentar como este echarle tierra, ¿no? Como si no existiera, ¿no? Por ejemplo, Freud va a ser muy importante porque también va a diagnosticar lo mismo. O sea, cuando Freud habla sobre el inconsciente, lo que está diciendo es algo muy parecido. Es como, es que nuestra vida no solo es consciente, o sea, no solamente es racional, sino que hay todo un mundo de pasiones, de deseos, de creencias, de impulsos, que la cultura, desde los tiempos de Sócrates, ha querido, pues como decir, ay, no, esto está muy feíto, ¿no? Esto no existe, ¿no? Reprimir. Reprimir, exactamente, es la palabra que utiliza, sí. Entonces sí, Nietzsche se da cuenta que la visión racional de los griegos, bueno, aquí yo les puse aquí un griego con sus matemáticas y un pergamino de geometría, nomás como para ilustrar esto. La visión racional de Sócrates en adelante le va a hacer mucho daño a la vida concreta y a la vida, digámoslo, ahora sí que a la vida real, ¿no? Eh, Posteriormente Nietzsche va a criticar mucho el cristianismo también por eso, ¿no? Porque em, coloca lo importante en otro mundo, como si este mundo no tuviera ningún valor, ¿no? Nuestro mundo material, como si no tuviera ningún valor. Pero bueno, ahorita vamos a llegar a eso. Esto es como el pensamiento de la primera parte de su vida, ¿no? Es esta, em, es, Nietzsche estudia la cultura griega muy a fondo y llega a esta conclusión de que los griegos originales sí tenían su equilibrio entre lo apolíneo y lo dionisíaco, y desde Sócrates para adelante todo se fue en decadencia. O sea, llevamos en decadencia 2000 y pico de años, según Nietzsche, ¿no? Ya, quieren creerle o no, pues cada quien, pero pues ese es uno de sus diagnósticos, ¿no? Eh, y pues vamos ahora sí a continuar un poquito con su vida. Lo habíamos dejado a los 25 años, siendo profesor de la Universidad de Basilea. A los 26 años entran en guerra Prusia, o sea, Alemania y Francia. Y Nietzsche se alista como enfermero. Esta fue una experiencia muy, muy, muy fuerte en la vida de Nietzsche, o sea, participar en la guerra. Se da cuenta también de que Alemania no es el gran país, bueno, Prusia o Alemania, no es el gran país que él pensaba que era.
¿no? En su juventud Nietzsche sí era muy, muy orgulloso de ser alemán, este, pero con la vivencia en carne propia de la guerra dice, híjole, estos nacionalismos no están muy padres, ¿no? Y esto va a ser importante para su filosofía después, ¿no? Años después, rompe su amistad con Wagner. Y esto sucede porque Nietzsche creía que Wagner iba a recuperar la tragedia griega, iba a ser arte en donde estuviera equilibrado lo apolíneo y lo dionisíaco. Y en efecto, las primeras obras de Wagner parece que sí, como que retratan mucho las pasiones humanas. ¿Sí? Pero en el 76 Wagner se vuelve cristiano y comienza a componer música sacra, música con temas religiosos. Y Nietzsche, que para ese entonces ya tenía muy claro su ateísmo, pues se enoja con Wagner, se siente traicionado, de hecho, porque al principio Nietzsche pensaba que Wagner era el único que realmente lo comprendía y pues decía, sí, somos mejores amigos y tú sí me entiendes y tú vas a regresarlo a lo dionisíaco y lo apolíneo, a su equilibrio original. Pero Wagner se convierte al cristianismo, Nietzsche se enoja mucho con él, y pues terminan su relación, ¿verdad? Luego a los 35 años, a los 35 años, Nietzsche empieza a tener problemas de salud muy fuertes por esto de la sífilis y todo esto. Empieza a tener dolores de cabeza que le impiden trabajar, también problemas de la visión que le impiden leer gran parte del día y se pide una pensión anticipada. O sea, se retira de la academia a cambio de recibir una pensión de por vida y se dedica a hacer pequeños viajes por Europa. O sea, se retira de la academia igual, muy jovencillo. ¿Verdad? En estos viajes por Europa, a los 32 años, conoce a una muchacha llamada Lou Salomé, que era amiga de un amigo suyo, de un filósofo y poeta Freud, llamado Paul Ré. Y también de tienen Freud, ¿cómo? Perdón. también de Freud. Sí, exactamente. Ajá, tienen una relación ahí medio extraña. Sí, Lou Salomé, de hecho, tiempo después se vuelve alumna de Freud durante un tiempo. Pero estos tres amigos tienen una relación muy complicada. O sea, bueno, primero aquí hay una foto de ellos tres. Este es Nietzsche, este es Paul Ré y este es Salomé, ¿no? Es una foto rarísima porque pues están los dos hombres en una especie como de carreta y Sí, como Salomé si tiene un fueran caballos, látigo, ¿no? ajá, como si fueran caballos y Salomé tiene un látigo ahí, pues como si les fuera a dar ahí el latigazo para que avanzaran, ¿no? Pues no sé, cada quien sus fetiches raros ahí, ¿no? Total que, bueno, pues tanto Nietzsche como Paul estaban enamorados de Salomé. Nietzsche le pide matrimonio a Salomé, de hecho le pide matrimonio 2 veces y las 2 veces lo rechaza y entra en una depresión muy fuerte. Al final, Salomé y Paul se casan, ellos sí se casan, y pues dejan ahí a Nietzsche, pues, pues por Mm, su lado, ¿verdad? La depresión total. ujú. Sí, total, pues que después de esta pérdida amorosa, Nietzsche entra en una depresión muy grande de la que prácticamente ya no va a salir este, en toda su vida. Mientras tanto, su hermana Elizabeth se casa con un tipo llamado Bernard Forster y ambos se van a Paraguay
para fundar una colonia conocida como la Nueva Germania, que era una colonia antisemita y progermánica. O sea, muy cercana al nazismo, bueno, a lo que va a ser después el nazismo. Entonces, tanto su hermana como este cuate se van a Paraguay, a esta colonia, que a fin de cuentas fracasa y terminan regresándose a Alemania. Pero como esta ideología que tienen ellos, antisemita y progermánica, va a influir mucho en la recepción de la obra de Nietzsche. Después, a los 44 años, Nietzsche tiene un colapso mental brutal. Dicen que iba caminando por la calle y simplemente se desvaneció, así, pum, se cayó y sus amigos lo tuvieron que llevar al hospital así de emergencia. Este, Durante este año, Nietzsche envía cartas a sus amigos con cosas muy raras. Eh, Les envía cartas diciéndose que él es Dios o que él es Jesucristo o que él es Dionisio, eh, o diciéndole cosas como que, por ejemplo, su musa Wagner, que se refería a la esposa de Wagner, que él estaba casado con ella, y esas cosas así ya muy raras, ¿no? Ujú. Uno de sus amigos, pues leyendo esta carta, leyendo estas cartas, dice, no, pues Nietzsche ya fue, ya tuvo un colapso mental y lo lleva a una clínica en la ciudad de Jena, o Jena, donde pues ahí se queda prácticamente los últimos 10 años de su vida, eh, ya solamente con pequeños destellos de conciencia y de lucidez, pero ya no recupera realmente sus capacidades mentales durante estos 10 años, ¿verdad? Y aquí hay una de sus últimas fotos que le tomaron, donde ya está prácticamente, eh, pues no sé, sin su capacidad mental plena, ¿no? Em, Algunos años antes de morir, su hermana funda el, el archivo Nietzsche, del cual hablaremos ya casi al final de la clase. Edita sus textos y hay cosillas interesantes, sobre cómo es que los textos han sido manipulados para apoyar las doctrinas de los nazis. Que vamos a ver igual al final, cómo es que sus doctrinas se han malinterpretado por estas ideologías políticas, ¿no? Y bueno, pues a los 55 años de edad, eh, muere de, de problemas nerviosos causados originalmente por la sífilis de su juventud, ¿ya? Y pues bueno, pues sí, la vida de Nietzsche es muy triste. En general es muy triste. O sea, es muy interesante, Ujú. pero muy triste, ¿no? Y se va a relacionar mucho con su forma de ver la filosofía. Ahora bien, en esta segunda etapa, Nietzsche se va a convertir en un crítico de la religión, muy, muy áspero. Es tremendo los ataques que da contra la religión. Em, entonces vamos a comenzar con esto, ¿no? Crítica a la religión judeocristiana. Para exponer esto, él presenta una especie de fábula. Él dice que eh, en el mundo hay águilas y corderos, y dice, los corderos cuando ven al águila, que es un animal fuerte, es un animal que podría matarlos, em, le tienen miedo. Y entonces, como le tienen miedo, dicen, el águila es mala y nosotros somos los buenos, ¿no? En cambio, el águila por su lado, pues ni siquiera se fija en los corderos, le vale queso y pues simple, o sea, como vuela por donde quiere, ¿no? El águila representa la fuerza y el cordero representa el resentimiento y el odio. Y piensa Nietzsche, así ha nacido la religión judeocristiana.
Él cree que la religión judeocristiana es una religión de resentimiento y de odio, que dice que los fuertes son los malos y los débiles son los buenos, ¿no? Como el débil quiere ser fuerte, pero no lo es, entonces le tiene resentimiento al fuerte y le dice, ah, tú que eres fuerte, tú eres malo. Y con los míos, que somos los débiles, somos los buenos, ¿no? Entonces genera una valoración, como hay más corderos que águilas, el águila termina creyéndose también esto, y entonces el águila termina creyendo, ah, sí, es que yo soy el malo, y entonces, pues no debo ser, bueno, no quiero ser el malo, y entonces no voy a mostrar mi fuerza a los demás y me voy a comportar como un cordero. Y así Nietzsche concibe la religión judeocristiana, ¿no? Sí, sí queda claro esto. Ajá. Sí, Sí. no, sí y no. Ujú, Eh, bueno, o sea, la fábula sí, el águila ujú, representa la fuerza y el cordero representa el resentimiento y el odio, según decía Nietzsche, ¿no? ujú. Que la religión es hostil a lo corporal y a la vida concreta, pero digamos que parecería ser que se va como de lo blanco a lo negro, ¿no? Eso estoy sintiendo de él. Sí, Nietzsche es muy extremo en todas sus Sí, opiniones. sí, Para sí, así sí, él no existen ahí grises, ¿no? sí, Él así como que se va a lo extremo siempre. sí. Muchos, bueno, algunos filósofos pues han dicho que esto muy probablemente se deba pues a su vida personal, Ujú. al hecho de que pues sufrió tanto situaciones de enfermedad física como desgracias amorosas y de carácter moral. Entonces que Nietzsche mismo pues estaba muy resentido con la vida que le tocó vivir, ¿no? Claro. Entonces todas sus críticas son así, son así como fuertísimas y da martillazos al que se le ponga enfrente, ¿no? Total, bueno, pues él piensa que así surge el cristianismo y pues él la concibe como una religión hostil a lo corporal y a la vida concreta, o sea que para el cristianismo y el judaísmo, lo que vale no es esta vida, ¿no? Sino la otra vida. Y entonces lo que tienes que hacer para ganarte esa otra vida es, eh, es vivir esta vida lo más, em, lo más dolorosamente posible, ¿no? Y entonces mientras más pobre seas, mientras más te golpees a ti mismo, tanto físicamente como metafóricamente, entonces más te vas a ganar esa otra vida, ¿verdad? Em, Incluso llega a decir que el único cristiano fue Cristo. Nietzsche tiene ahí como opiniones encontradas con respecto a Cristo. Por un lado le gusta porque él piensa que Cristo fue un pensador original por su cuenta, o sea, pensando en Cristo como figura histórica, ¿no? Ujú. Por un lado, Nietzsche sí le gusta Cristo porque cree que es un pensador muy original, muy propositivo, pero por el otro lado no le gusta porque cree que Cristo predica la debilidad, o sea que hay que ser débiles, ¿no? Y que los débiles son los buenos y los fuertes son los malos. Sí, Y cierto. entonces que Pero qué contradictorio es, ¿verdad? O sea, primero, bueno, nace en una familia católica, luego se vuelve ateo, luego se enoja con Wagner porque Wagner se vuelve cristiano y él se queda ateo y ahora que dice que o sea, hay que vivir con los principios cristianos. O sea, es una bola, ¿no? De Nietzsche es un confusión, ¿no? filósofo muy contradictorio, sí, es un filósofo muy contradictorio. O sea, pues en su vida así como que se pelea con todo el mundo, primo dice una cosa, luego otra y ¿no? Ajá. Lo que hay que, igual, lo que podemos tener en cuenta como principio básico de Nietzsche es que Nietzsche piensa que la fuerza
es lo bueno y la debilidad es lo malo. Y Nietzsche critica el cristianismo porque el cristianismo, bueno, para el cristianismo es al revés. Para el cristianismo el débil es el bueno y el fuerte es el malo. Ujú, Esto es lo que no le gusta a Nietzsche del cristianismo. ¿Le gusta a Cristo? Sí. Bueno, a ujú. veces. A veces sí, a veces no, ¿no? Este, pero en general lo que diría Nietzsche es como que Cristo está muy bien. El problema son sus fans, los que lo siguen, Ujú, ¿no? ujú. Ujú. Pero bueno, esa es la crítica que hace al cristianismo, que ha intentado hacer de la debilidad algo bueno, ¿no? Como si las personas débiles fueran las personas que se van a ganar el cielo y van a ser las preferidas de Dios y todo ese tipo de cosas. Nietzsche piensa que todo esto es un mito, que se crea la gente débil para justificar su propia vida. ¿Sí? Ujú. O sea, está ahí tremendo. Digo, puede uno Pero decir, todo no, es que tu depende, o sea, interpretación está mal y todo, pero es lo que piensa él, ¿no? Sí, Nora, dime. digo que también es que es otra vez, ¿no? Se va como mucho a los extremos, pues, ¿no? Porque yo no veo la debilidad en la debilidad ni la fuerza en la fuerza. Digamos que siempre hay un componente de ambas dos cosas en el ser, digamos, en el ser humano y en todo. Ujú. Sí, o sea, Nietzsche es muy esquemático con sus críticas, ¿no? O sea, mete a todos en un mismo saco, ¿no? Así es, así lo Ujú. siento. Sí. Oye, Gon, ¿él ya Sí. pertenece a los Ujú. existencialistas? ¿Así es de los filósofos existencialistas o no? Todavía no, pero sí fue una gran inspiración para los existencialistas. Ah, Fue ok. como un parteaguas, ¿no? En todo esto. Ujú, sí, sí, y aún así, o sea, incluso aunque Nietzsche, aunque uno no esté de acuerdo con Nietzsche, o sea, uno puede no estar de acuerdo con la visión general de Nietzsche, Ujú, pero sus críticas son muy interesantes porque em, sí, pone el dedo en el renglón de algo que a lo mejor no estamos viendo. Por ejemplo, cuando tú odias a alguien, ¿lo odias realmente porque tiene algo malo o porque tienes resentimiento contra él, por ejemplo? ujú. Pues es que todo ¿No? depende, Y del depende. caso, ¿no? Ujú. O Lo que sea, Nietzsche diría perdón, dime, Nora. sí, o sea, por ejemplo, podría ser que alguien odiase a otra persona porque es totalmente distinta a ella, que también eso entraría dentro de la envidia, pero bueno, ¿no? Supongamos que sea así el caso. Y la envidia, digamos, que hace que odie a esa persona, no por lo que sea la persona, sino por lo que la otra persona siente. Ujú. Sí, bueno, sí, de hecho Nietzsche La estaría de persona acuerdo no con eso, tiene ¿no? importancia, Sí. pues. Ujú, sí, a veces, sí, justo decimos, es que esa otra persona es mala, ¿no? O le vemos los puros defectos, pero en realidad es como que lo vemos así por nuestras carencias, Ujú. ¿no? Digo, no siempre sucede, Sí, pero muchas veces no, es así, muchas se llama veces es así. identificación proyectiva. Ah, Ujú. mira, sí. Ujú. Y bueno, y eso viene de Nietzsche. Justamente Nietzsche lo que Flora, hace es, es es, es, proyección, ¿verdad? Te precisar eso. proyecta. Sí, es Ujú. una Ujú. identificación proyectiva como cuando los niños de 3 o 4 años les dices, es que ¿por qué te comiste el helado que estaba ahí? No, yo no me lo comí, fue aquel, ¿no? Lo mismo es. Ujú. Sí, entonces lo que diría Nietzsche es, antes de juzgar al otro como malo, ve de dónde surge ese juicio, Claro. ¿no? Lo que diría Muchas veces, Cristo también, ¿no, Gonzi? No sí, veas la paja en el ojo ajeno cuando no ves, no quieres ver tu viga en tu propio ojo, ¿no? Ujú. sí, sí, sí. Por eso Nietzsche como que sí respeta a Cristo, porque sí, o sea, como que Cristo sí tiene características del águila.
por decirlo así. O sea, Cristo muchas veces como que le vale queso los juicios ajenos, como el águila. O sea, el águila que está segura de su fuerza no se preocupa de las ovejas, ¿no? O sea, Así es. no le importa o sea, cómo la juzguen las ovejas. Y en ese sentido, Cristo tenía mucho de eso, ¿no? El problema, piensa Nietzsche, pues son los seguidores de Cristo, que Ujú. no hacen eso, No ¿no? hace nuevas aportaciones de ideas. Sí, en realidad, muchas veces toman las enseñanzas de Cristo como, como forma de justificarse incluso, ¿Ok? ¿no? Eso O sí. sea, pueden decir, ah, es que tú eres malo porque eres rico y yo soy bueno porque soy pobre, Ajá. ¿no? Y Nietzsche diría, oye, no, eso no, no tiene nada que ver, Así ¿no? es. Ujú. Entonces sí, la crítica como tal no es a la figura de Cristo, a veces sí, a veces no, pero en general no es a la figura de Cristo, sino a toda la cultura que se ha formado después de las enseñanzas de Cristo, que han tomado la debilidad como un valor positivo. Es lo que Ujú. está criticando Nietzsche. Ujú. Critica la religión, ¿no? Así o no. Sí, 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 sí. Ujú. Ujú, ujú, Y todas estas críticas las resume Nietzsche en la metáfora de la muerte de Dios. Es una metáfora muy famosa en Nietzsche, que cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, no significa que la religión ya no valga o cosas así, sino que es mucho más amplia su crítica. Él dice que el ser humano tiende a entronizar alguna idea, o sea, ponerla en el trono, ponerla en lo más alto, ¿no? Dice, por ejemplo, en la Grecia clásica, o sea, los filósofos como Sócrates, Platón, decían, lo más genial del universo es la filosofía, ¿no? Dice, luego llega la Edad Media y en lugar de la filosofía, no, lo más genial es Dios. Llama a ese Dios Jesucristo, llámalo Yahvé, llámalo como quieras, ¿no? Luego llega el Renacimiento y quitas a Dios y dices, no, 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 lo más genial es el hombre. Y luego llega la época moderna y quitas al hombre y dices, no, 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 lo más genial es la ciencia y la tecnología. Ujú, ujú. ujú. Entonces, básicamente lo que tienes es un trono donde vas poniendo la filosofía, pues ya no te gusta, pues entonces vamos a poner ahora a Dios, al Dios cristiano. Ya no te gusta, pues vamos a poner ahora al hombre. Ya no te gusta, pues vamos a poner ahora la ciencia y la tecnología, ¿no? No sé, a lo mejor ahorita nuestro Dios en esta época contemporánea podría ser el dinero, tal vez, Ujú. ¿no? O sería también que las personas necesitan de estarse idealizando ah, cosas, ¿no? Ajá, sí, 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 poner algo como el ideal, Así es. ¿no? Y lo que dice Nietzsche es, no, 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 eso es lo que no hay que hacer. Eso es justamente lo que no hay que hacer. Luego, la muerte de Dios es reconocer que no existe ese trono, o sea, que no existe ningún ideal. Por eso dice Nietzsche que la vida no tiene sentido. Los seres humanos estamos constantemente buscando poner un ideal en ese trono, como lo más alto, como lo más deseable. Y dice Nietzsche, ya deja de hacer eso, deja de idealizar cosas, porque al idealizar una cosa, estás desvalorizando tu propia vida y desvalorizando lo concreto, lo real, el aquí y el ahora, por decirlo así, ¿no? Ujú. ¿Sí queda claro esto? Sí. 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 Bueno, pues esta es como la gran crítica que hace Nietzsche, que él como que siente que los seres humanos somos este, unos seres que no se quieren enfrentar al sinsentido de la vida y entonces andamos poniendo en el lugar de los ideales
a Dios, a la ciencia, a la filosofía, a lo que ustedes quieran, ¿no? Pero eso trae como consecuencia que desvalorizamos nuestra propia vida concreta. Y pues sí es cierto, o sea, la gente muere por los ideales. En toda la historia de la humanidad hemos visto cómo la gente muere por ideas, ¿no? Ujú, Ya sea una ideas religiosas, ideas patrióticas, de lo que ustedes quieran, ¿no? ujú. Entonces, bueno, pues ya vino todo el rollo negativo y de crítica, y uno se pregunta, ok, bueno, ¿y qué me vas a proponer? O sea, si ya me dijiste que no hiciera ningunos ideales, pues ahora ¿qué me vas a proponer? Bueno, pues ahí viene como la propuesta eh, Sí. positiva de Nietzsche, ¿no? O sea, sí es muy crítico, pero no es pura crítica. Ujú, Entonces, bueno, dijimos que el diagnóstico es que la razón, la ciencia y la religión desvalorizan la vida colocando algún ideal por encima de ella. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues afirmar la vida así tal y como viene, ¿no? Afirmar la vida concreta, no andar buscando una vida después de la muerte o un ideal que dé sentido a esa vida. Entonces, bueno, pues aquí yo les puse como cuatro maneras de afirmar la vida, según Nietzsche. La primera sería afirma esta vida aquí y ahora, o sea, no andes esperando a disfrutar en la otra vida, ¿no? También afirma el devenir de las cosas, o sea, no quieras conceptualizarlo todo, porque al querer conceptualizarlo todo, pues estás dejando de vivirlo. O sea, una cosa es experimentar la vida y otra cosa es conceptualizarla. Los filósofos han querido conceptualizarla y el punto es vivirla. ¿Mm? Hay que también afirmar la voluntad de poder, es decir, no disminuir nuestra propia fuerza, no hacernos chiquitos, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, decir, sí, yo soy fuerte y qué. Y si a alguien más no le gusta, pues ni modo, ¿no? O sea, ser como las águilas de su fábula y no como las ovejas. ujú. Y en último término, afirmar nuestro cuerpo, aceptar que nuestro cuerpo está todo el tiempo atravesado por nuestros instintos y nuestros procesos corporales. Y esta es una observación muy interesante que pues como que se nos pasa de largo muchas veces. O sea, incluso cuando leemos, cuando hacemos algo que parece puramente mental, estamos utilizando nuestro cuerpo. O sea, sin nuestro cuerpo no podemos hacer nada. O sea, el hecho de leer un libro pues requiere de que movamos nuestros ojos, que es algo corporal. Implica también, por ejemplo, las sensaciones de nuestras manos en el papel, las sensaciones de estar sentado, este, y que puede ser interrumpido por otras sensaciones corporales. Por ejemplo, si tienes mucha hambre, pues entonces no te puedes concentrar. O sea, tu pensar, tu capacidad de pensar está determinada por tu cuerpo. Y eso de que decían los filósofos de hay que negar el cuerpo, pues Nietzsche dice, no, no es cierto. Porque si niegas el cuerpo, también estás negando la mente junto con él. ¿Sí? Sí, ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Les convence lo que propone Nietzsche? sí, ¿No? esto sí. Dices, Sin hora. Sí, esto sí, porque sí, ciertamente, o sea, la mente tiene muchísima importancia, pero también el cuerpo, digamos que si no, pues, ujú, si no tenemos cuerpo no viviríamos, ¿no? También. totalmente, totalmente. Y si piensan un poquito, pues toda la filosofía bueno, la filosofía anterior a Nietzsche está construida sobre la mente nada más. O sea, piensen, por ejemplo, en Descartes, que es esto de pienso, luego existo. Ujú. O sea, Descartes nunca dice me muevo, luego existo, nunca dice tengo hambre, luego existo, o no sé, siento dolor, luego existo, ¿no? Ujú, Sino que es pienso. ujú, Igual Kant, por ejemplo, ¿no? O sea, ujú, para Kant ya ven que todo era racional. ujú.
¿no? Nunca toma en consideración los deseos del cuerpo. Ujú. Y así con muchos filósofos, bueno, todos los filósofos cristianos también son lo mismo, ¿no? O sea, pues piensan, no, pues es que el cuerpo es el origen del pecado, ¿no? Y entonces hay que intentar, domarlo, hay que dominar el Reprimirlo, cuerpo. castigarlo, reprimirlo, ¿no, Gons? Así Ujú, es. Ajá. Y Nietzsche dice, no, 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 no. Tú, deja al cuerpo ser el cuerpo, afirma tu cuerpo, ujú, porque afirmar tu cuerpo es afirmar tu propia vida. ujú. ¿Mm? Sí, ujú, Esto lo vuelve a plantear desde otra perspectiva, con otra especie de metáfora, que es la metáfora del superhombre, ajá. y luego hay caricaturas que están chistosas, bueno, imágenes. En alemán superhombre se dice Übermensch, y Ujú, literalmente es Superman. ujú, O sea, podría Mira, traducirse como Ubermensch, Superman, ¿no? ¿no? Y aquí también va a poner como una fábula. Nietzsche es interesante de leer porque presenta sus ideas mucho de esta manera, como fábulas. Y él dice, las etapas del ser humano son tres. Primero es la etapa del camello. El camello representa la decadencia, como hizo en su crítica de la decadencia de la cultura, porque es sumiso y todo el tiempo carga con los ideales de la humanidad, ¿no? Esta metáfora de que el camello pues todo el tiempo está cargando cosas, ¿no? Y dice, así es el ser humano, bueno, así ha sido el ser humano en la cultura occidental, todo el tiempo cargando ideales, siendo sumiso. Ujú. Después viene la crítica y entonces se convierte en un león. El león es ese espíritu libre que empieza a criticar todo, ¿no? Empieza a criticar la ciencia, la razón, el cristianismo, la religión, todo esto. Y bueno, todos estos valores están representados por el dragón. Hay una imagen muy atractiva que dice que el dragón en cada una de sus escamas tiene escrita la palabra deber. O sea, Kant, es una crítica a Kant, ¿no? Para Nietzsche, Kant es el dragón, este, que todo el tiempo te dice, debes hacer esto, debes hacer esto. Pero el león sustituye el deber por el querer, ¿no? O sea, critica los valores, los destruye, por decirlo así, con su fuerza y con su violencia. Pero aún no es propositivo, ¿no? El león solo destruye. ujú, Y el último estadio es el del niño, que representa el ser creativo. Cuando ya has destruido los valores, hay que ser como niños, dice Nietzsche. O sea, al niño no le importan los juicios ajenos, no le importa el qué pensarán, no le importa el deber, no le importa cargar con ideales, simplemente es creativo, juega con lo que se le presenta. Y este es el superhombre para Nietzsche. Es aquel que crea nuevos valores, que afirma la vida y al afirmar la vida está creando nuevos valores. ujú. Sí, queda claro No, este paso por los tres niveles, ¿no? Que sí, Eh, finalmente es lo que dicen que, por ejemplo, Hitler hablaba del superhombre, pero pero, pero Nietzsche no se refería que a la sangre pura y a la no sé qué tanta cosa, sino a A este nuevo fuerza, ¿no? niño, ¿no? Que Ujú. deja ujú, entrar creatividad y todo en su persona, ¿no? exactamente, exactamente. O sea, ahorita vamos a ver con detenimiento las malinterpretaciones de la filosofía de Nietzsche, que son muy interesantes. Lo que pasa es que Nietzsche luego como que se deja malinterpretar muy fácil. O sea, como habla con muchas metáforas,
pues pues claro, tú puedes interpretar casi como quieras estas cuestiones, ¿no? Ahí lo de la raza aria, es que incluso Nietzsche a veces llega a hablar de la bestia rubia. Ujú, Pues los nazis dijeron, la bestia rubia, pues los arios, pues los güeros, o sea, nosotros, ujú. ¿no? Pero pues es como una metáfora, o sea, es más bien como un niño que es así como pues toda fuerza, todo poderío, pero también pues es muy hermoso, ¿no? Ujú. En fin, pues sí, el superhombre es este estadio en el que el ser humano puede crear sus propios valores, ¿no? La cuestión aquí es cómo interpretamos esto socialmente. Bueno, Nietzsche dice que la sociedad no debería buscar la felicidad, o ese no es el fin de la sociedad, sino la creación de superhombres. A veces identifica a los superhombres con personajes como, por ejemplo, Alejandro Magno, Julio César, Napoleón o cosas así. Em, y dice que el fin de la sociedad es posibilitar la creación de estos individuos, ¿no? Que son individuos que están por encima de de los valores de la gente común y corriente. Son individuos que de hecho crean valores que la demás gente pues luego va a seguir, ¿no? Pero ellos mismos no se limitan a los valores que les imponen su sociedad, ¿verdad? Porque son equilibrados, ¿no? Son como superiores en ese sentido, ¿no? Como Pues en poderosos. us- Ujú. Sí, 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 ahora sí que son como el águila, para retomar otra vez la metáfora de ¿no? O sea, son seres que están por encima de la gente común y corriente y pues Ujú, que ni les importa lo que los demás piensen, ellos solo, pues, ellos crean sus propios valores. Ahora sí, piensen por ejemplo en Alejandro Magno, ujú, que pues él quería conquistar la India y todo eso, y sus generales le decían, no, ya no, ¿para qué estás haciendo eso, Y Alejandro Magno le valía, ¿no? Él decía, no, yo quiero conquistar todo el mundo conocido ujú, pues es lo que yo quiero, ¿no? O sea, es siempre su querer. ujú. Estos personajes, pues prácticamente no tienen deberes, o sea, no rinden cuentas ante nadie más, Ujú, ¿no? ujú. Eh, a veces Nietzsche parece indicar que estos personajes son el superhombre, a veces dice que no, pero que el superhombre va por ahí. Em, ¿Cómo, Gonz? Eso no sí. entendí. Ajá. ¿Cómo? O sea que estos personajes no logran ser superhombres 100%, por decirlo así, Pero pero que si llega a surgir un superhombre, sería eh, así. va a ser más o menos así. En algún lado dice que incluso un superhombre auténtico sería algo así como un Napoleón con el espíritu de Cristo. Ujú, O sea, como mezclando la fuerza vital de Napoleón, ujú, pero con la sabiduría de Cristo, algo así, ¿no? ujú, ujú. Pues sí. Es así, eso sería el superhombre. Ujú, Y entre sus características estarían que, pues en primer lugar, sería un ser poderoso, en el sentido pues, más pleno, entendido como poder vital, ¿no? ujú, Sería un ser individualista, o sea, un ser que solo le importaría cumplir sus propias convicciones, sin importarle si el resto de gente lo sigue o no. Y también sería un ser indiferente, pero en un sentido muy específico. O sea, sería un ser que no odia ni tiene que perdonar a nadie porque tiene el don del olvido. Esta reflexión es muy bonita de Nietzsche. Dice, los únicos que tienen resentimiento son aquellos que son incapaces de olvidar. O sea, eh, porque el que tiene resentimiento todo el tiempo se está acordando de lo que los demás le deben
o de lo que los demás le hicieron, Ujú, ¿no? O sea, porque ya es como, ese cuate me las debe, ¿no? O ese me hizo una maldad alguna vez y entonces yo, la tengo que regresar y cosas así. ujú, Y dice Nietzsche, no, el superhombre es capaz de olvidar, ujú, no odia a nadie, no tiene resentimiento y no tiene que pedirle perdón ni perdonar a nadie porque cualquier ofensa que le lleguen a hacer se le resbala como si nunca hubiera sido. ujú. Bueno, tiene su razón. Ajá. Otra vez que es algo que de hecho pues podemos ver en el personaje en el personaje histórico de Cristo, Exacto. ¿no? Ujú, ujú. O sea, ¿por qué Cristo es capaz de perdonar? Pues porque pues sí, como que se le resbalan las cosas Mira, malas que le digan, las cosas que le hagan, pues, todo, sí. Ujú. ujú, Por decirlo así, está tan alto, su posición es tan alta con respecto a los demás, pues que las injurias o las envidias, pues simplemente no le llegan, ujú, ¿no? ujú, Y solamente es el débil el que todo el tiempo está resentido, está pensando en lo que le hicieron, o está pensando en lo que no le hicieron, está pensando en lo que deben hacer los demás y lo que él debe hacer y todo ese tipo de cosas. Pero el superhombre no, el superhombre se rige por su querer auténtico y por lo que, pues, por sus propios valores, ujú, ¿no? ¿Sí ujú. queda claro esto? Y ya. Sí, Ajá, Sí, ujú. Espera, ¿ya me oyen? sí. Sí. sí, sí, Mm. sí, sí. Por ejemplo, este, esto va en relación con una frase que decía Nietzsche, que, que si tú quieres hacerle bien a alguien, empodéralo. Y si tú quieres hacerle mal a alguien, disminúyelo. Es lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, como Nietzsche, este, ¿cómo se llama? Le encanta, o sea, todo lo que es poderoso. Entonces, por eso dice que es lo mejor que tú le puedes hacer a otra persona, empoderarla, o sea, hacerla poderosa, ¿no? Y en cambio, Ujú. cuando tú disminuyes a alguien que lo hace débil, entonces en automático como que lo avergüenzas, ¿no? ¿No es eso también, Gons? Sí, totalmente. Eso de hecho ejemplifica muy bien toda la filosofía de Nietzsche. Eh, y en especial porque si tú eres Salud. poderoso y estás seguro de tu propio poder, no vas a tener miedo de empoderar al otro. Pero si tú te crees poderoso, pero no estás seguro de tu poder, entonces vas a querer disminuir al otro, porque solo disminuyéndolo tú te puedes sentir grande. Y Nietzsche Ah, diría, justo ese eso no es el sería, superhombre. El oye, superhombre es el que puede empoderar a su alrededor, a todos, porque él está seguro de su propio poder. Ujú. aunque Ujú, sí, aquí perdón, ahora, pues, dime. me queda una pregunta, o sea, una duda. ¿Eso sería controlar o empoderar? ¿Puedes ponerme algún ejemplo, desarrollarlo un poquito Sí, o más? sea, por ejemplo, una persona con un hombre poderoso puede hacer sentir muy bien a los demás, digamos, empoderarlos. Pero ciertamente aquí como que me viene una contradicción porque un hombre poderoso se supone que es poderoso, individualista, indiferente, sí, no siente por los demás, pero él a su vez puede manejar el control a los demás o el empoderamiento a los demás. Sí, el que es fuerte puede, si así lo desea, por su poder, dar poder a los demás, hacerlos poderosos también, pero lo hace porque sabe que a él no le quita nada, así nada más, ¿no? No lo hace para controlar, o sea, no es como, por ejemplo, que digas, es que, eh, no sé, el jefe de la empresa
te nombra vicepresidente porque así él es capaz de controlarte a ti, porque dice, claro, es que yo te nombré vicepresidente, ahora tú eres mi Sí, estaba achichincle yo y, pensando en Trump, ¿no? estaba Por ejemplo, pensando ajá, Eso exactamente. no es de ser un superhombre para Nietzsche. No, para nada, ajá, pero él no, así se mm, siente. sí, Es, o sea, sí. y es la total equivocación, pues, ¿no? Sí, ese es un ejemplo interesante, ¿no? O sea, como que Trump parece un tipo que, que encarna el poder, pero en términos de Nietzsche diría no. Trump sería una especie de oveja disfrazada de águila. O sea, Ok. quiere como hacerse el poderoso, pero todo el tiempo está callando a los demás para que no le digan sus verdades, por ejemplo. El auténtico superhombre no le importaría lo que los demás dijeran. Sería totalmente indiferente para él lo que los otros digan. Ujú, Mm, Y no necesitaría hacer menos a los demás para él sentirse Más. grandioso. Ujú. Ujú. ¿No? Como de hecho hace Trump, o sea que todo el Trump no es tiempo un hace superhombre eso. para Nietzsche, ¿verdad? No, 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 para no, para nada. nadie, Tere, para Para nadie. nadie. Para él sí. Oye, Gons, es por Ujú. ejemplo también la gente que se siente superior, que en el fondo realmente, o sea, la gente que se siente superior ante los demás socialmente, en el fondo realmente tienes complejo de inferioridad, ¿verdad? ¿No puede ser eso también? Sí, totalmente. O sea, porque como que sientes que los demás tienen que ser menos que tú para tú sentirte Para sentirte más. grande, para sentirte más, ¿no? Ujú, El superhombre nichano no tiene esa necesidad porque ujú, sabe Mm, que es fuerte, sabe que es poderoso, y si hay otros igual que él de poderosos, pues está bien. O sea, ujú. no, por decirlo así, no compite con los demás, porque competir implicaría eh, regirte por valores que no son los tuyos. Ujú, Y el superhombre solo se rige por sus propios valores que él ha creado, ¿no? Que él se ha impuesto. ujú. Sí, es un verdadero Ujú. superhombre. Pero ¿Cómo? es un ¿Cómo? verdadero superhombre a lo bueno, o Sí, sea, por eso. eso está padre, llegar a ser así, ¿no? Ujú, Sí, Nietzsche piensa que no hay superhombres reales. O sea, esto No, es como una eso especie estaba yo pensando. de posibilidad y hasta, perdón, y hasta llega a decir así como, no, pues igual y no hay un superhombre auténtico hasta dentro de 1000 años, o alguna cosa así, ¿no? Este, pero esa es como la propuesta, ¿no? Llegar a ser como el superhombre, ujú, Mm, ¿no? O sea, crear nuestros propios valores sin ujú, depender de nadie más, ujú. ujú. ¿no? Y porque ellos que apostaban a los nazis y a gente como Hitler, pues el tipo estaba más enfermo que nada, pero la verdad es que un superhombre pues no era por ningún lado, ¿no? Sí, la Poderoso cuestión sí, aquí, perdón, ajá. digo, si era poderoso, si era individualista, si era indiferente, pero era un hombre enfermo totalmente, ¿no? Sí, el problema, por decirlo de algún modo, con la filosofía de Nietzsche es que a veces su ideal de superhombre está como muy vacío. Sí. O sea, Nietzsche nunca te propone una tabla de valores Ujú, que se deban seguir, ujú. porque precisamente lo que él dice es, no, es que hay que crear nuestros Mis propios propios valores. valores, Ujú, no seguir lo que dice la multitud, los borregos, ¿no? ujú, Sino volar encima de ellos y crear nuestros propios valores, ujú. ¿no? La mayoría de las personas están en el nivel del camello, ¿no? O sea, seguimos lo que otros nos han impuesto y todo eso. Hay algunos espíritus ahí especialmente libres, algunos, no sé, algunos filósofos, algunos pensadores, algunos
Artistas, personas, ¿cómo? ¿no? Perdón. Artistas, ¿no? No Ajá, puede ser. algunos artistas, sí, que son espíritus libres, ¿no? Que rompen con los valores establecidos. Pintores, músicos, todo eso. Ajá, Ujú. sí, Pero, pues quién sabe si haya llegado alguno que sea como el niño, ¿no? sí, Que haya superado la crítica y se sí. haya puesto a crear auténticamente Lo verdadero. eh, los, Ujú, los, los auténticos valores. ujú, Porque puede ser que también, y esto es interesante, o sea, tú puedes pasar de camello a león y luego regresar a camello. ujú, O sea, puedes tener ciertos valores, puedes criticarlos y luego agarrarte otros valores de otro lado que ya están ahí impuestos Ujú. ser camello. y volver a ser camello, ¿no? O sea, un ejemplo podría ser alguien que cambiara de religión, Ujú, que a lo mejor eres, no sé, musulmán y no te gustan tus valores, los criticas, y luego te vuelves, testigo de Jehová, ¿no? O ujú, judío, o lo que sea. ¿No? Es como volver a caer en una red de valores ya establecida, ujú. ¿no? Ah, camello sumiso. Ajá, sí. ¿Mm? O sea, volver a ser camello, ¿no? Volver a cargar con los valores y los ideales, ya no de los que tenías, pero pues, son otros nuevos, pero pues sigue siendo camello, Ujú. ¿no? Entonces, pues quién sabe si habrá superhombres en el universo, pero pues ahí está, ahí está la propuesta, ahí está la propuesta, ¿verdad? Ujú, ujú. ¿Alguna duda hasta el momento? Todo, ¿no? Todo claro. Yo no, creo que no. Ajá. Y bueno, pues ¿por qué todo esto es mal interpretado? Vamos a pasar algo bueno, a terminar nuestra clase del día de hoy con algo que es también muy interesante, que es la malinterpretación por parte del nazismo de la filosofía de Nietzsche, Ujú, que desgraciadamente a veces por eso pues, se volvió famosa, ¿no? ujú, Nietzsche en vida, en realidad, sus textos no fueron muy famosos, no tuvo mucho éxito ni filosófico ni comercial en general. O sea, sus textos no se vendían mucho. Su filosofía no era muy discutida durante su vida, sino que pues se volvió famosa por servir como fundamento teórico de pues, alguna de las épocas históricas más oscuras que ha tenido la humanidad. Y bueno, ¿por qué fue esto? o sea, de que como Para, que influyó ¿cómo se llama? Influyó en todos los nazis y en todo eso, ¿no? En Hitler, por ejemplo, Gons, Ujú, ujú, esta idea de superhombre y todo eso, ¿sí? así es. Sí, sí, Ujú, sí. Sí, vamos a ir viendo paso por paso ok. cómo se fue dando esto. Para empezar, su hermana, Elizabeth Förster Nietzsche, Ujú, fue la que editó sus obras. Bueno, aquí está una foto de ella. ujú, Y de hecho fue candidata 4 veces al Nobel de Literatura por su labor Wow. de rescate literario, ¿no? O sea, ujú, nunca se lo ganó, pero fue candidata. ujú, Y originalmente se tenía la teoría de que cuando Elizabeth comenzó a reunir las obras de Nietzsche, lo hizo de tal manera que elegía, bueno, es que para esto lo que pasa es que Nietzsche escribía de una manera muy, como poco ordenada. Escribía muchos aforismos, frases así sueltas, y sus libros no eran sistemáticos, no eran ordenados. Entonces, cuando Elizabeth comenzó a publicar sus textos, muchos creen que agarraba las frases que estaban en consonancia con la ideología nazi y pues así las publicaba, ¿no? ujú. Se ha puesto en duda esto por algunos estudiosos, aunque pues sigue ahí la discusión en pie, porque si bien Elizabeth nunca se volvió partidaria, o sea, nunca se inscribió al partido nazi, pues sí es cierto que
que Hitler visitó los archivos de Nietzsche. Pues aquí hay una foto. Pues aquí está Hitler y aquí está una estatua de Nietzsche en los archivos de Nietzsche. Entonces, sí es cierto que Hitler visitó sus archivos, e incluso se cuenta que cuando murió Elizabeth, Hitler fue a su velorio también, o sea, estuvo en su entierro. Ujú. Entonces, si bien Elizabeth nunca se inscribió en el partido nazi, pues está ahí raro esta como relación con Hitler, ¿verdad? Lo que sí es muy claro es que hubo un filósofo alemán llamado Alfred a ver cómo se pronuncia, este, Baumler. Alfred Baumler fue un filósofo que trabajó mucha filosofía alemana y también se dedicó a editar e interpretar las obras de Nietzsche. Y él sí fue el que deliberadamente y explícitamente interpretó la filosofía de Nietzsche como apoyando a la ideología nazista. Aquí yo puse 4 ideas que pueden ser malinterpretadas en la filosofía de Nietzsche. La número 1 es que los judíos corrompieron la cultura europea. Y esto podemos recordarlo si pensamos en la crítica que hace Nietzsche a la religión judeocristiana. En general, Nietzsche critica a toda la religión judeocristiana en general, pero la interpretación nazista es así como de, es que es la religión judía la que corrompió la cultura europea. Para Nietzsche original era la religión así en general, toda, pero los nazis tomaron solamente el elemento de los judíos, ¿no? Ellos pensaban que era el judaísmo específicamente el que había corrompido a la cultura europea, ¿no? Y luego, ya ven que Nietzsche dice que hay que afirmar la vida y la fuerza y el poder, y entonces esto se interpreta como, entonces la afirmación de la vida implica dominar al más débil, Ujú. ¿no? O sea, si yo soy fuerte, entonces como yo soy fuerte, pues yo puedo dominar al débil, Ujú. ¿no? Pues porque el débil, pues si no quisiera ser dominado, también sería fuerte. O sea, Ujú. esta es la lógica que hay detrás, ¿no? Y obviamente, ¿quién es el fuerte? Pues pues el partido nazi, ¿no? Ujú. Los alemanes. O Es sea, como, sí, nosotros somos los esto fuertes. lo ¿Mm? malinterpretaron, o sea, acomodaron la teoría de Nietzsche a su comodidad de ellos y por eso lo malinterpretaron, pero Nietzsche no lo dijo con ese sentido, ¿verdad? ¿No? Ya ven que para Nietzsche la afirmación de la vida es, tú afirma tu propia vida Ujú. y ya. O sea, pero eso no implica que tienes que matar al débil, ¿no? Ujú. Más bien, para Nietzsche, tienes que ser indiferente al débil, Ujú. ¿no? O sea, para Ujú. Nietzsche es como, sí, tú eres fuerte y el débil, que no te importe nada, ¿no? Ya. Pero no tienes que dominarlo o no tienes por qué dominarlo, no tienes que imponer tus valores hacia él, nada de eso. Ujú. En tercer lugar, pues hay una interpretación del superhombre en un sentido racial y genético, ¿no? Decir que el superhombre es la raza aria. O sea, como Nietzsche dice, pues es que el superhombre va a llegar en algún momento, este, pues entonces se interpreta como que, entonces el superhombre somos nosotros, porque somos la raza más fuerte, Ujú. e incluso ya ven que los nazis hicieron experimentos genéticos, o sea, como hacían cruzas de razas intentando mejorar la raza, ¿no? Intentando que hubiera niños más fuertes, más inteligentes, ¿no? Que se le llama esto eugenesia. Pues también viene de esto, ¿no? Es como que, entonces vamos a intentar crear al superhombre Ujú. mezclando las características más poderosas de los individuos, ¿no? Ujú.
Y igual Nietzsche diría, no, 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 eso es una tontería total. O sea, porque para Nietzsche la cuestión de afirmar la vida es una cuestión de actitud, no de tus genes, Ujú, ¿no? claro. Ajá. Bueno, pues ahí está otra interpretación. Y la última sería pues la de interpretar la fuerza y el poder del superhombre en un sentido político, en un sentido militar, en un sentido social Mm, y de imposición, ¿no? También. O sea, si Alemania es la nación de los superhombres, porque tienen la fuerza y el poder, entonces tienen poder político sobre los demás. ujú, Y igual vimos en Nietzsche que esto no es cierto, para nada, ¿no? El poder y la fuerza del superhombre no tiene nada que ver con lo político, sino con los valores. ujú, Es el crear tus propios valores y guiar tu vida con base en tus propias convicciones. ujú, No tiene nada que ver con imponer poder político ni nada de eso, ¿no? ujú. O sea, Hitler sí sería un tipo individualista, poderoso, con fuerza y ta, 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 pero no sería un superhombre en lo más mínimo, Ujú, ujú. Ah, está bien, ¿no? me gusta. Ujú, Pues sí, 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 es una mala interpretación muy ujú, fea. Como que hay que pensar muchas cosas, ¿verdad? Ujú. Sí, y la cuestión aquí es que los textos de Nietzsche dan para este tipo de interpretaciones. ujú, Justo como Nietzsche escribe de manera, pues, muy metafórica, muy poética, poco organizada y etcétera. Entonces, pues sí, como cualquier texto poético, da para muchas interpretaciones. ujú. Y si le mueves un poquito aquí en los conceptos, pues puedes sacar cosas como estas, ¿no? Hay justificaciones tan terribles como estas. Ujú. Muy padre. Le pones lo que Ya, más o sea, lo que más quieres, digamos, ¿no? Oye, y de alguna manera también corrompen todo lo que el pobre tipo hizo, ¿no? sí, 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 totalmente. Y esto considerando incluso que, por ejemplo, Nietzsche era un ferviente antinacionalista. O sea, no sé si se acuerdan que les platiqué que cuando Nietzsche participó en la guerra como enfermero, se Ujú, dio cuenta de todas las atrocidades que implicaban las decisiones de los políticos. ujú, Y ahí pues, se desilusionó del ideal de Alemania, ¿no? Como nación. Y dijo, ujú, no, 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 esto de los alemanes que se creen los más chidos del universo, pues no, no tiene ninguna razón de ser. ujú, Entonces, Nietzsche estaba abiertamente en oposición con los nacionalismos de su época, ujú, porque eran como religiones, básicamente, ¿no? O sea, era en lugar de poner a Dios, pones a Alemania otra vez. O sea, ya ven que Nietzsche critica esto de poner un ideal en el trono no, sí, de los ideales del ser humano. Entonces, básicamente es, en lugar de poner a Dios, al Dios cristiano, pues pones a un país, pones a Alemania, ¿no? O a Oye, lo mejor como ahorita está pasando, ¿no? Que Trump en lugar está poniendo a los Estados Unidos en el trono, ¿no? Y dice, sí, hay que hacer Estados Unidos grande otra vez, ¿no? O sea, como que su ideal es Estados Unidos y este ideal juega el papel de su Dios en algún sentido. ujú, Bueno, y la, sí, y la gente le cree también, ¿no? ujú. Sí, no, qué horror. Entonces, sí, Nietzsche está en contra de cualquier este tipo de cosas. Ujú, Aunque su filosofía, pues ciertamente se puede malinterpretar porque es una filosofía pues, individualista, eso sí, o sea, eso pues no se puede negar. A Nietzsche no le importa la sociedad, no le importa cómo construir sociedades más armoniosas o más justas. Es una filosofía que solamente habla sobre el individuo, eso sí. Eso sí, sí es como muy claro en general.
Nietzsche nunca propone ni modelos políticos, ni modelos de justicia, ni de convivencia humana. Pues hay incluso el problema de qué pasaría si todos fuéramos superhombres, ¿no? Es una pregunta que se le podía plantear a Nietzsche. Ujú. No, pues no. Porque de hecho la sociedad funciona con valores compartidos. O sea, somos sociedades porque muchas personas comparten los mismos valores, ¿no? Pero pues imagínate si todos fuéramos superhombres, si todos creáramos nuestros propios valores, pues entonces no habría valores compartidos y la sociedad pues no sería posible. Sería muy raro, ¿no? Es el mundo Pero bueno, ideal de Aldous Huxley, ¿no? El mundo ideal. eh, quién sabe. Pues sí, ahora sí que pues, puede ser, Nietzsche no da una respuesta para eso y porque no le interesa la verdad. Nietzsche no es un pensador social en general. Ujú. Eso sí hay que reconocérselo. No, ahí sí no se puede salvar de ningún modo. Pero bueno, pues a Nietzsche no le importaría. O sea, él diría, ¿y qué? ¿No? O sea, si le hiciéramos esa crítica, pues Nietzsche, ¿y ahí qué? ¿A mí qué? ¿Qué Ujú. con la sociedad? ¿No? Sí. Y bueno, pues eso es todo por el día de hoy. ¿Alguna duda, comentario sobre la filosofía de este Vamos a tipo? seguir viendo a Nietzsche la semana que entra, Gons. No, vamos a ver a Freud. Ah, ok. Sí, Vamos porque a ver está No, padre no es todo cierto, no. eso. Ajá, A Marx, perdón. Vamos a ver a a, Marx, a porque Marx. son los tres grandes críticos. Nietzsche es el crítico de la moral, Marx es el crítico de la sociedad y Freud es el crítico de la conciencia. Mm, Ujú. 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 Entonces, Ujú. ahí va nuestro primer crítico, ¿no? El crítico de la moralidad. Y pues ya ven em, hasta dónde puede llegar su filosofía. O sea, una filosofía que parecía filosofía de un profesor universitario enfermizo, Ujú. llegó a ser fundamento de algunas de las más grandes atrocidades de la historia. Digo, fundamento mal interpretado, ¿no? Fundamento injusto, ¿no? Ujú. Pero a fin de Qué cuentas lo fue, cosa. ¿no? Ujú. Y Sí, que le va a pasar algo parecido a Marx. O sea, Marx es el padre del comunismo y pues ya ven que bajo el nombre del comunismo también se han cometido atrocidades sí, tremendas en la historia, ¿no? En es Rusia y cierto. China y así. Se Ya, siguen bueno, dando, Gonzi. Ahí y bueno, y está se siguen Ucrania. dando, y se siguen Oye, dando. Gons, entonces va a haber clase la semana que entra, ¿verdad? ¿Puedes, Déjeme Gon? ver, ¿Está déjeme ver. bien? Bueno, primero déjeme pausar la grabación para Porque podemos terminarla. hacer, así nos queda